Hola otra vez. En el ejercicio 6 de la tarea 1 de la unidad 4 es el más complejo de todos de esta tarea porque incluye 5 aspectos. Incluye reglas de validación de datos, funciones de búsqueda, funciones lógicas, fórmulas y finalmente reglas de formato condicional. Vamos a explicar un poquito por parte lo que se espera que hagáis en cada caso, ¿vale? No os voy a explicar los procedimientos, sino simplemente qué se supone que tenéis que conseguir, ¿de acuerdo? En primer lugar, se trata de abrir el archivo llamado ejercicios 5, 6 y 7. No le tenéis que cambiar el nombre al archivo, pero eso sí, tenéis que ir nombrando las hojas en función de lo que se os diga en la tarea. La hoja 1 se llama Products, perdón, la hoja 2 no, la hoja 1 ya la habíamos visto en el ejercicio anterior, hoja 2 se llama Products, la hoja 3 Country and Ranch, etc. Bueno, en fin, le vais poniendo los nombres que se especifiquen. En la hoja Product lo que tienes que hacer es coger los datos que aparecen en esa hoja, que están aquí, hoja 2, y aplicarles el formato de manera que su aspecto final sea lo más parecido posible a esto de aquí. Bien, y en la hoja 3 también hay una serie de datos, le aplicáis un formato más básico para que tenga más o menos este aspecto de aquí. Bien, ¿qué hacemos luego con estos datos? Pues lo que nos va diciendo a continuación. Nos lo va diciendo celda por celda, rango por rango. En E1, para empezar, E1 es categoría, ¿de acuerdo? Se trata de que nosotros incluyamos, son los datos de un pedido, ¿vale? Y lo que hay que ir haciendo es llenando los datos del pedido. En primer lugar, se establece la categoría del producto que estamos solicitando. Pues bien, esta categoría tenemos que poder elegir de una lista desplegable cuyos datos se encuentran en la hoja 3, aquí en la lista de categorías. Una regla de variación de datos de tipo lista, cuyo procedimiento encontraréis en el video tutorial correspondiente. En el B3 lo que tenemos que incluir es una regla de validación dependiente, que es algo más compleja que una simple lista de validación normal. También, una vez más, en el video tutorial se explica cómo se hace. Se trata, en definitiva, de que una vez que elijamos una de las categorías que nos aparecen aquí, bebidas, carnes, lo voy a hacer un poquito más grande, condimentos, frutas, etc. Luego, en la otra hoja, aquí en producto, podamos seleccionar el producto de una lista que nos incluya únicamente aquellos artículos que corresponden a la categoría que hemos seleccionado en E1. Es decir, al seleccionar bebidas, pues solo nos aparecerán el producto estos dos. Al seleccionar carnes, solo nos aparecerán estos dos y así sucesivamente. Bien, es una regla de validación dependiente. Una vez más, os remito al vídeo correspondiente. En las celdas B, esta de aquí, esta y esta, ¿vale? Se dice que se utilicen funciones de búsqueda que a partir del producto que hemos seleccionado aquí, en B3, nos indiquen cuál es el número del producto, cuál es el proveedor que nos lo suministra, cuál es el precio unitario de ese producto y cuál es el punto de pedido de ese producto. ¿Dónde están todos estos datos? Es decir, los tenemos que buscar, pero ¿dónde tenemos que buscarlos? Pues en el ejercicio se nos dice que todos estos datos de esta celda, esta función, esta y esta de aquí, están en la tabla del ejercicio 5, es decir, esta de aquí, esta que ya estará convertida en tabla de Excel. En definitiva, la búsqueda se va a hacer en estos datos, en todos los casos que os he mencionado. Ahora bien, nos dice que usemos funciones de búsqueda. Tened en cuenta que hay tres funciones de búsqueda que estamos viendo en esta tarea, que son buscar V, buscar H y buscar X. En este caso no nos dice qué función de búsqueda tenemos que utilizar, hemos de decidirlo nosotros, pero tened en cuenta que no cualquier función de búsqueda sirve para cualquier búsqueda, es decir, por ejemplo, el número del producto implica que a partir del producto nosotros vamos a encontrar el número en esta tabla de aquí, pero fijaos que
aquí el nombre del producto está a la derecha y el número del producto está a la izquierda. No cualquier función de búsqueda de esas tres que os he mencionado permite hacer una búsqueda de derecha a izquierda. Tiene que ser una función de búsqueda específica. Allí donde podáis elegir entre varias funciones de búsqueda, entre diferentes funciones de búsqueda que permitan obtener el mismo resultado, pues podéis elegir la función que queráis, ¿eh? Y luego nos dice el ejercicio que en la celda E5 hemos de, aquí lo pone, en E5, aquí en el punto 4, que usemos una función diferente de buscar X, es decir, no puede ser buscar X, no te dice cuál puede ser, ten en cuenta que ya solo nos quedan dos, que nos permita a partir del producto elegido, a partir de este producto, obtener el país del proveedor que nos lo suministra, perdón, a partir del producto, no, a partir del proveedor, es decir, a partir de lo que aparezca aquí, ¿de acuerdo? El proveedor, nos aparecerá aquí el país de origen de este proveedor. ¿Y dónde están los datos que nos sirven para conseguir ese resultado? Ya no están aquí, aquí no aparece el país del proveedor. ¿Dónde están? Están en la hoja 3. Fijaos que aquí hay una tabla que te indica los proveedores y luego de qué país son originarios. Así que tenemos que utilizar estos datos para obtener el resultado del país del proveedor. Con una función de búsqueda nos dice cuál es, pero sí cuál no debe ser, que es buscar X. No podemos usar buscar X. Muy bien. Y a partir de allí, en adelante, aquí se han de utilizar funciones lógicas o fórmulas para obtener estos resultados. Para el rango C10 a C14 se nos dice que C10 a C14 se nos dice que se calculará un rappel, ¿vale?, sobre el importe del pedido solo en adquisiciones de más de 30 unidades. Tened en cuenta que el rappel es un importe en euros que se calcula sobre el importe global del pedido. Bueno, el importe bruto, porque todavía tenemos que hacer varias operaciones para obtener el importe final, pero el importe que tengamos hasta ese momento. Es decir, el rappel no se va a aplicar sobre el precio unitario ni sobre las unidades compradas, sino sobre el importe del pedido que podamos calcular hasta ese momento. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que solo se calcula sobre los pedidos en los que aquí nos aparezcan más de 10 unidades. Bueno, lo que ha de estar bien es la función, ¿de acuerdo? Pues es posible que en este caso en concreto no se aplique el rappel en ningún caso, porque al fin y al cabo es un pedido y el pedido tiene X unidades, ¿de acuerdo? No puede tener 10, 15 y 20 unidades el mismo pedido, Entonces, en función de esto, se calculará el rappel o no, en función de... perdón, ahora os estaba confundiendo. No depende del precio unitario el rappel, depende de las unidades compradas. O sea que, efectivamente, allí donde sean más de 10, cuidado, más de 10, se calculará el rappel sobre el importe del pedido que podamos calcular hasta ese momento. Bueno, los gastos de envío en el rango de 10 a D14 los podemos obtener a través de una función lógica. Aquí en el punto 5 también eran funciones lógicas. No os dice cuál función lógica, tenéis que averiguarlo o determinarlo vosotros, en función de lo que se os solicita. Aquí aparecerán 100 euros de gastos de envío solo cuando el proveedor que nos suministra el artículo sea o de Estados Unidos o de Corea del Sur. En otros casos aparecerá 0. Entonces aquí sí que es verdad que como es un solo pedido, en el pedido que estemos haciendo, el proveedor o es de Japón y Estados Unidos o no lo es, ¿de acuerdo? Entonces es posible que aquí no nos aparezcan gastos de envío o sí nos aparezcan en función del proveedor que hemos elegido, y los gastos de envío serán de 100 euros. Bien, entonces seguimos. Aquí en el importe del pedido lo que tenemos que hacer es calcular el importe del pedido hasta ahora teniendo en cuenta el precio unitario, las unidades compradas, el rappel aplicado en su caso y los gastos de envío también aplicados, ¿vale?
todo junto nos ha de dar el importe del pedido. Aquí lo que se nos pide es una fórmula. En el descuento comercial se nos dice que apliquemos una función lógica y que el planteamiento es el siguiente. Se aplica un descuento comercial del 3% sobre el importe del pedido que hemos calculado en la celda anterior, es decir, el importe que hemos calculado aquí. Sobre eso se calculará un descuento comercial que será diferente en función de el importe de ese pedido. Es decir, si el importe que hemos calculado nos ha dado más de 1.000 euros, el porcentaje del descuento comercial será del 3%. Si está entre 500 y 1.000, será el 2%. Y si está por debajo de 500, 1%. ¿Vale? También es una función lógica. Y en el rango G10 a G14 se aplica una fórmula para calcular ¿qué? Muy sencillo. Si tenemos aquí el importe del pedido, ¿vale? Y aquí el descuento comercial que hemos aplicado, que son euros, no nos va a aparecer el porcentaje, sino que tenéis que calcular el importe del descuento comercial en euros, ¿de acuerdo? Lo mismo que aquí y que aquí también teníamos que calcular y nos tenía que aparecer no un porcentaje, sino el importe del descuento por Rappel, ¿de acuerdo? Y aquí el subtotal simplemente, si tenemos aquí el importe y aquí el importe del pedido y aquí el importe del descuento, obtener el importe del pedido hasta este momento. Bien, en cada caso. Y aquí en el importe del IVA, una vez tenemos el importe del pedido antes de aplicar el IVA, simplemente se trata de aplicarle el IVA del 10% y obtener el importe final del pedido más el IVA aplicado. ¿De acuerdo? Es una fórmula que incluye más de una operación. Bien, y por supuesto tenéis que aplicar aquí formato fecha, formato moneda donde toque, formato porcentaje si es necesario en algún sitio, que creo que no. En fin, los formatos de datos y formato de celda, ¿de acuerdo? Y luego falta, claro, lo del formato condicional en el rango de H10 a H14, lo que se nos manda aquí en el punto 11, es decir, en todas las celdas cuyo importe sea superior a 1.000, el fondo será verde oscuro y el texto en negrita y de color blanco. Eso, como ya se ha explicado en el ejercicio 2 y en los videotutoriales correspondientes, pues ya no merece la pena hacer más comentarios de esto. Respecto al ejercicio 6, que es de gráficos, lo voy a decir aquí porque es muy rápido, es de gráficos. Dado que os da los datos para hacer los gráficos y que os da el gráfico, la imagen del gráfico que tenéis que obtener, no tiene mucho sentido que os diga aquí qué es lo que tenéis que hacer. Pues ya lo veis en la imagen. Únicamente se trata de visualizar los vídeos que te explican cómo realizar gráficos en Excel y aplicarlos por una analogía una vez más a la tarea en concreto que se os pide. Y con esto acabo los videotutoriales para la tarea 1 de la unidad 4. Venga, hasta el próximo vídeo.